Buenos días, bienvenido. Hoy iniciamos nuestro trabajo de consultas con 4 líneas de mutación que llevan terminalmente al hexagrama 42 y el aumento como complementario terminal. Este hexagrama, arquetipo de estímulo de elevación del carácter, se caracteriza fundamentalmente por la capacidad de deslastrar de vulgaridad a fin de estimular el crecimiento de lo superior. El texto tradicional dice, el noble allí donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defecto se deshace de ello. Está constituido por la sesión, en la tradición proviene del hexagrama número 12, donde el cielo está arriba y abajo la tierra, de manera que el cielo hace sesión de su primera línea Yang, la tierra lo recibe alborozado y le da la imagen de un primogénito que sigue fielmente eh, esta energía estimulante para grandes emprendimientos. Este es el que vamos a tener como terminal. Para empezar, iniciamos nuestro encuentro con una primera consulta constituida por el hexagrama número 7, arquetipo del ejército, equivalente, como ya sabéis, en el ámbito corporal al sistema inmunológico, que en su aspecto ideal, el del ejército hablo, no todos los ejércitos responden a motivos de crisis puntual conforme a necesidad objetiva, pero idealmente sí, y este es el caso de nuestro arquetipo. De manera que partiendo del hexagrama número 7, cuyas características, como digo, representando un estado de crisis en el que es preciso movilizar todos los recursos sabiamente dirigidos por un general, por un experto en relación al contexto de la consulta, focalice el punto crucial de necesidad a cubrir perentoriamente, disponga de todos los recursos con una perfecta coherencia, y los movilice estratégica y disciplinadamente para esos logros. Muta la línea primera dentro de este contexto al hexagrama 19, la segunda al 2, la quinta al 29 y la sexta al hexagrama número 4. Primera línea del ejército, estamos en el cuartel, en el patio de armas, concretamente en el ámbito del mando. Todos los concertados para la actividad deberán estar perfectamente informados y conforme a ello, pues analizando circunstancialmente en lo próximo. El complementario transicional de esta línea es el acercamiento de lo superior a lo inferior para poder analizar con circunspección y proximidad aquello de que se trata, pero también con capacidad de previsión para evitar posibles negligencias y deficiencias en el desarrollo del proceso que ha de llevarse a cabo. De manera que todos concertados y previamente dispuestos para conocer los detalles y las previsiones necesarias. La segunda línea nos muestra dentro del ejército que debe ocuparlo el general bien informado, perfectamente centrado en su posición e igualmente perfectamente comunicado con todos los elementos que ha de movilizar
para llevar cabalmente con abnegación al cumplimiento aquello que salga del producto de este estudio, de esta centralidad y de este tener en cuenta recursos y estructura, sin desviarse, llevando a cumplimiento. El complementario transicional de esta línea es el 2, arquetipo de la Tierra, que lleva cabalmente a efecto lo previamente establecido por el, lo creativo en su sentido cósmico, pero que no, si se adelanta de lo previsto, pues sería extravío. La línea quinta, línea central del trigrama superior, dice el texto que hay algo, obviamente, dice el texto tradicional, dice que en el campo hay un Montaraja que debe ser selectivamente localizado. Para ello necesariamente es necesario que lo haga quien tiene capacidad de selectividad suficiente, un general adecuado, no el impulso, no el arrojo. No se trata de ir a por todo lo que hay delante y arrasar, sino saber discernir con capacidad selectiva la intervención precisa. Y para ello tenemos el hexagrama 29 como transicional, que nos indica la manera adecuada en que debe comportarse. El agua, siendo fiel a su propia naturaleza, se adecua perfectamente al terreno circunstancial con transparencia y no salta ningún hueco que no deba rellenar y discurre con toda objetividad por donde le manda el criterio de la gravedad circunstancial. La sexta línea, ya la última línea del contexto del ejército, habiendo alcanzado las cotas pertinentes establecidas para el cubrir la necesidad puntual, pues a la hora de repartir los beneficios, el texto tradicional habla de los feudos, dice que no debe emplearse en ello al vulgar, no se le debe dar cabida en el reparto de los feudos, no se le debe dar cabida junto al noble al vulgar, porque sería una ofensa, un despropósito y un mal ejemplo. Para abrir un nuevo caudal, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama 4, que representa una estructura predeterminada en torno a la cual una montaña, el arroyo que surge de entre ellas, deberá, respetando el entorno circunstancial, con docilidad, irse abriendo paulatino camino al caudal nuevo. Así que dentro de este contexto y como complementario terminal tenemos al 42, cuyo texto dice estimula el de lastrar de vulgaridad para el carácter poder elevar. El siguiente arquetipo al que debemos abordar es el de la paz, compuesto por 3 líneas yang y 3 líneas yin, al encuentro una de otra. El yang, que es el cielo, tiende a subir, el yin, que es la tierra, tiende a bajar, y hay un entrelazamiento de relaciones perfectamente establecidas en paz, propiciando los elementos creativos y deshaciéndose de los negativos. Dentro de este contexto muta la línea segunda que lleva al hexagrama 36, la tercera que lleva al 19, la quinta que lleva al 5 y la sexta que lleva al 26. En la primera línea de la paz, el texto tradicional le dice al consultante, a tu manera, perdón, la primera línea que muta no es la primera línea en el sentido estructural, sino la línea segunda, la línea central del trigrama inferior. Y le dice al consultante,
sitúa una alta meta por la que trabajar resueltamente. Debes, sin embargo, aprestarte a saber soportar al vulgar, a no dejarte inclinar por los amigos de la izquierda o por la derecha, y a trabajar en medio de la oscuridad anonimado, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del oscurecimiento del hexagrama número 36. La tercera línea, dentro del contexto de la paz, le dice al consultante de que no hay ningún llano al que no siga un declive. Esto no significa que el consultante esté ya en esta situación de declive, pero sí es una advertencia para que, tomando como ejemplo el complementario transicional, se acerque, el hexagrama es el acercamiento del superior a lo inferior, para analizar las circunstancias de manera perentoria en lo inmediato, pero también con una larga capacidad de previsión para prever las posibles carencias y decadencia que pueda llevar una acometida demasiado negligente y luego nos llegue la desventura por no haber tenido en cuenta previsiones de más largo alcance. La línea quinta, dentro del contexto de la paz, le dice al consultante que en su alta posición de gobernación debe saber también hacer cesión de cara al futuro, y aun cuando tenga que admitir de momento circunstancias no tan brillantes como las que está acostumbrado a vivir, pero esperando un resultado final, arquetipo de la espera, eh, que remoce nuevamente en positivo las circunstancias. Caso que con la línea sexta viene a mostrar el aspecto final de cualquier circuito, de cualquier ciclicidad humana, que ya se apuntaba en la tercera línea, que se le decía al consultante: no hay ningún llano que no siga un declive. En aquel momento no era pertinente que se dejara desmoronar de ánimo, pero sí que hiciera las previsiones pertinentes. Aquí en la última línea, en la sexta, lo que eran las murallas, la gloria de nuestros logros de fortificación de la ciudad, ahora ya se han obsoletado y empiezan a desmoronarse los lienzos. Y el consejo al consultante es: no te vayas a poner debajo de un lienzo de piedra que se desmorone encima tuya. Acepta el final de este ciclo y toma nota del complementario transicional, que siendo la universidad de la vida, donde se intercambia la energía bruta por un conocimiento facultativo capaz de proveer las necesidades individuales y capacitar para ganarse la vida en lo colectivo, y procede al reciclaje del ciclo que ahora decae. El complementario terminal dice: deslastra de vulgaridad y estimula con generosidad la elevación caracterial. El siguiente eslabón lo iniciamos en la posesión de lo grande, arquetipo que tiene la línea de gobernación abierta, mientras todas las demás son yang y le corresponden en función, porque está predestinado por el cielo, pero porque subjetivamente la línea de gobernación está abierto a la capacidad de ver receptivamente, a la de iluminar externamente y a la de tomar resoluciones con corresponsabilidad, como exige una gran posesión. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 30, la tercera al 38, la cuarta al 26 y la quinta al 1. La primera línea, dentro del contexto de la gran posesión, le dice al consultante hasta el
perdón, otra vez la primera línea que muta no es la primera estructuralmente, sino la segunda. Central del trigrama inferior. Central. Por tanto, el texto le dice al consultante, ahí tienes delante o a tu alcance elementos sólidos como un buen carro con un eje central sobre el que puedes cargar tus responsabilidades para, iluminado tú en tu interior, seas también capaz de iluminar a lo lejos, adhiriendo a lo esencial, sabiéndose discernir entre lo claro y lo oscuro y hacer que este carro progrese hacia adelante. Este complementario transicional es el hexagrama número 30, lead, lo adherente. La tercera línea sobre la anterior le hace una advertencia al consultante. Le dice, un noble, esta gran posesión de que goza, en virtud de la determinación del cielo, así como de su propia adecuada participación, un noble sabe ponerlo a disposición de lo alto. Una persona vulgar con la mente dividida, como indica el complementario transicional, seguramente lo va a malograr. El transicional es el arquetipo del antagonismo, el hexagrama 38. El noble allí donde esté conserva su propia dignidad, respeta también la de los que hay en el entorno y teniendo en cuenta la disparidad de criterios, pues no pretende grandes cosas, pero sí lo posible. Y lo posible en este caso debe ser la actitud del noble, ponerlo a disposición del cielo y no la del vulgar que por la mente dividida eh, lo pierda mezquinamente. La cuarta línea, dentro de este contexto, primera ya del trigrama superior, dice, tiene una importante advertencia para el consultante. Dice, debes saber distinguir entre lo que es legítima propiedad tuya y lo que ya es propiedad no tuya, sino de tu prójimo. No vayas tú por un exceso de familiaridad a pensar que lo del muchacho que conoces de toda la vida, que ahora es rico en Hacienda, te pertenece a ti por la familiaridad que tienes con él, o tu hermano, cuyas propiedades singulares pueden ser muy diferentes. Toma ejemplo del contexto legal en el que vive. El arquetipo transicional de esta línea nos pone por delante la universidad de la vida, donde está atesorado todo el conocimiento, tanto de sabiduría espiritual como de elementos de legalidad, y ahí podrás ilustrarte adecuadamente de cuáles son tus pertenencias, sabiéndolas muy bien distinguir de lo que le corresponde legítimamente a tu compañero y no a ti. La quinta línea tiene también otra advertencia en la posición de gobernación. Le dice al consultante, no vale para la gobernación de una gran posesión la mera afabilidad, si no se sustenta sobre los principios de lo creativo, que son la mayor eticidad posible, la capacidad de proveer en cada momento con la justicia pertinente para que todo funcione en armonía. Esto cuando se está sobrio y cuando se está un poquito más allá de sobrio y ha olvidado uno el centro y también abierto a las distintas expectativas que va demandando el tiempo en el que nos movemos. Así que, como consejo final, de lo bajo te debes deslastrar para el carácter poder elevar. El siguiente arquetipo lo constituye el hexagrama número 15, modelo de la modestia, también representante de la balanza cósmica de equilibrio de la justicia.
vacía lo que está demasiado lleno y llena lo que está demasiado vacío, de manera que siempre tiene o tiende a tener el fiel de la balanza en el centro, con modestia. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 36, la tercera al 2, la quinta al 39 y la sexta al 52. La primera línea, dentro del contexto de la modestia, le reconoce al consultante mérito suficiente, pero también la sencillez y la espontaneidad y la generosa participación inmediata de quitándose la corbata y arremangándose la camisa, que se ponga sin empacho a trabajar anonimado en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el ocultamiento de la luz, anonimarse cuando prevalece la oscuridad, aún con los méritos. La tercera línea, línea gobernante dentro del contexto de la modestia, y por tanto le dice al noble, aquello para lo que estás plenamente capacitado, puedes entregarte inmediatamente a su abnegado cumplimiento, como manda el complementario transicional de la tierra, que abnegadamente lleva su labor sin desvío de lo creativo a cumplimiento. Pero ojo, la tierra no se adelanta y se extravía más allá de lo que previamente sabe y está destinada a hacer. La quinta línea en mutación dentro del contexto de la modestia, diferenciando a la verdadera modestia de aquella persona que pasa en términos populistas por bonachón, porque nunca sabe decir que no. El modesto en su modestia y en su gobernación, cuando le tiran piedras delante de la rueda, las defiende con energía, es decir, eh, busca la manera de enfrentar y superar los obstáculos, que nos indica el complementario transicional, esa grama número 39, que es al que nos muta esta línea. La siguiente línea, la sexta y última, terminal de este contexto, pues nos muestra al noble en la posición de que él, dadas las circunstancias en las que está, lo primero que vela, es decir, dentro de un contexto de modestia y de justicia, empieza por aplicar esos criterios a sí mismo y a su propio entorno, sin ir más allá del momento actual, como indica el complementario transicional, arquetipo de la modestia, arquetipo del aquietamiento, de la montaña sobre montaña, un gozne entre un estado anterior y un estado posterior, que le indica al noble que objetivamente, sin ir más allá del momento actual, se analice dónde está con desapego, empezando por sí mismo y los que participan en su labor. De manera que finalmente deslastra lo bajo para liberar y estimula lo alto para elevar. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el del entusiasmo, espíritu de la música, cuyo requerimiento fundamental es la finura de oído para lograr empatizar con el contexto en el que se pretende mover, sin llevar una disonancia y querer hacer marchar en base a la disonancia. De manera que capacidad de oír para empatizar, y luego ya se podrá marchar en conjunto e incluso hacer marcha. Hexagrama 16, el entusiasmo. Muta la línea primera llevando al 51, la cuarta al 2, la quinta al 45 y la sexta al 35.
La primera línea, dentro de un contexto de entusiasmo, empieza por decirle al consultante, oye, efectivamente estás en el portal del Ágora, pero todavía no eres Sócrates, ni Platón, ni ninguno de los discípulos. Acabas de entrar, no puedes jactarte de sabiduría, debes analizarte por medio de la conmoción que suscita el hexagrama 51 como transicional, que es una manifestación de la divinidad para que sin tirar, sin tirar, los dones que efectivamente llevas esencialmente, pero comprendas la fragilidad y lo prematuro de tu posición como para echar las campanas al vuelo. Analiza, desbroza y admite la posición inicial tan lejana del centro en la que está. La segunda línea, si ya el consultante ha asumido el dictamen, perdón, la siguiente línea de mutación, quiero decir, que es la cuarta del hexagrama, primera del contexto del trigrama superior, dice, y es ya la línea yang dentro del contexto del arquetipo, que es la única línea yang que hay en todo el contexto, pues si ha asumido el consultante los requisitos previos que le ha impuesto de atención a sí mismo y de análisis y de sacar un camino correcto, pues la línea cuarta ya lo muestra como la característica esencial del entusiasmo y en cuyo desarrollo los compañeros, como dice la línea, el texto de la línea, vienen a arroparlo como la hebilla del pelo coge en un ramo a todo el contexto. Si para llevarlo, para no llevarlo después de la cuarta línea, central y yang dentro del contexto, en la que acuden los amigos comunes, arropando la idea hasta llevarlo a su consumación, negadamente, con la quinta todavía que también muta y que lleva complementariamente al hexagrama 45, el texto le dice al consultante que más de una vez, sin embargo, habrá de con reiteración sacrificar y que deberá hacerlo, es decir, tener que ocuparse aún a su pesar otra vez, esto tal y cual, pero deberá hacerlo porque es una exigencia que debe atender en virtud de mantener el conjunto congregacional en un determinado equilibrio. El complementario transicional movido por esta línea así lo exige y representa el espíritu de la congregación. La sexta línea, dentro del contexto del entusiasmo, así como la primera le llamaba la atención al consultante, previniéndolo de que no se jactara en una posición tan prematura respecto del logro y la empatía central, aquí le dice el consultante, has olvidado la capacidad de frenar, estás desbocado, debes necesariamente, para no precipitarte y darte de bruces contra el desastre, tocar el freno y abrirte receptivamente para llevando las luces desde lo alto hasta lo bajo, como indica el complementario transicional, el progreso expansivo del Sol en un solo día, te puedas iluminar y en principio frenar para tomar el camino realmente como es y no como bulle en tu ilusión efervescente. De manera que deslastra de vulgaridad y estimula el carácter para elevar.
El siguiente contexto de partida lo representa el arquetipo del trabajo en lo echado a perder. El diagrama número 18, cuya característica fundamental radica en darse cuenta de que se está echando a perder y de que existe el momento de inflexión adecuado para poder rectificar esos errores, siempre que retroceda hasta el momento en que detecte que se le ha colado por negligencia, por dejar pasar indolentemente a la debilidad, que ha dado que ahora mismo esté presentando errores y fallas el trabajo. Rectificar, poner una nueva base y velar que no vuelva a desviarse. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 26, la segunda al 52, la tercera al 4 y la quinta al 57. La primera línea del trabajo en lo echado a perder le dice al consultante: el mal todavía no ha arraigado, puedes arreglarlo sin demasiado dificultades, pero eso sí, tomando buena nota de cómo lo haría la facultación universitaria, por así decir, que representa el hexagrama 26 delante de ti, que es decir, ve al contexto de tu civilización, analiza cómo las personas ejemplares en circunstancias parecidas a las tuyas pueden hacerse cargo de un trabajo que no ha comenzado bien y que es necesario reciclar. Complementario transicional 26, el gran transformador, la universidad de la vida. La línea segunda, que lleva al 52, insiste en el consultante que con aquellos defectos, sin embargo, provenientes del texto, atribuye esta deficiencia a la madre y aconseja no ser demasiado perseverante con este tipo de defectos procedentes del carácter bonancible de la madre. En términos prácticos solemos atribuirlo a aquellas deficiencias en las que nosotros hemos participado con otras personas y ahora a la hora de corregir no ser excesivamente riguroso y no ir más allá de corregir el momento actual, como indica el complementario transicional, estableciendo un gozne entre un estado anterior y un estado posterior, pero parándonos en el aquí y ahora y no yendo más allá de estas circunstancias con desapego del yo. La tercera línea, que también dentro del contexto abunda todavía, dice estos defectos que sin embargo tienden a cronificar, sí que te podrás emplear con mayor énfasis, aun cuando puntualmente pierdas el delicado sentido del olfato al ocuparte de ello, o no es un excesivo rigor, pero es que es necesario abrir delante de ti, como indica el complementario transicional, tiene el establecimiento de una montaña adecuadamente magistral y en torno a ella debe abrir un cauce con docilidad nuevo para el caudal nuevo. Es decir, no permita el progresivo deterioro y abre un cauce en relación a un establecimiento magistral y paulatinamente ve asimilándolo para reencauzar. La línea quinta, línea de gobernación dentro del contexto del trabajo en lo echado a perder, le dice al consultante: no vas a poder establecer el trabajo como si partiera de una idea virginal que no ha tenido deficiencias. No, no es así, pero sin embargo, si nortificas para el proyecto una alta meta con elevación y buscas los ayudantes capaces para poder reprocesar aquello que está descompuesto, lo podrás lograr de una manera meritoria,
con un esfuerzo paulatino siempre orientado hacia esa alta elevación. De manera que desprende el carácter de vulgaridad y estimula en bien elevar. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos y con 4 líneas en mutación es el 31 del cortejo, de poder influir para ensamblar un matrimonio. Interiormente aquietado, como indica el trigrama componente inferior, que en la montaña, sin pretender saberlo todo y abiertamente receptivo respecto del exterior, como indica el trigrama superior TUI. Dentro de este contexto muta la línea primera llevando al 49, la tercera al 45, la cuarta al 39 y la sexta al 33. La primera línea del influjo, dice, remitámonos al ámbito de lo estructural. El influjo se manifiesta en los dedos de los pies. Muy bajo el influjo, demasiado prematuro, no suficientemente informado, para nada tratar de influir desde esa posición. Como indica el transicional, el hexagrama 49, modelo del cambio, espera con fe a los suficientes elementos de sabiduría y la conjunción con elementos mecánicos para ejecutivos para poder llevarlo a cabo y en su tiempo pertinente, que no es ahora insuficientemente maduro. La línea tercera sobre la anterior que lleva al 45, dentro de este contexto dice el, 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 el 31 con la línea tercera dice el influjo se manifiesta en una parte muy baja todavía. Es una cuestión muy sesgada que debemos desestimar porque llevaría a la humillación, y lo que sí procede es sacrificar con más altas luces por el conjunto congregacional para que se mantenga en su debido equilibrio, como manda y expone delante el transicional hexagrama número 45. Sacrificar las bajas pasiones y los influjos indebidos por el mantenimiento del conjunto que tiene prioridad. Hexagrama 45. La cuarta, que lleva al 31, dice la movilidad al 39, a las dificultades, dice el influjo del corazón es muy móvil, no debe dejarte llevar por él, sino perseverar con volubilidad, sino perseverar conforme a la verdad para no crearte problemas obstructivos delante de ti. Así llegamos a la sexta línea también, que dice pretender cambiar las cosas con el solo bla bla, influir, eso es desproporcionadamente bajo. El arquetipo transicional, que es el 33, el noble sabe permeabilizarse inmediatamente de aquello que quiere subir de manera trepadora, los influjos vulgares, y se retira más alto a un nivel de mayor esencialidad, como representa el cielo en relación al influjo de lo vulgar, que puede ser importante como una montaña, pero que necesariamente debe detenerse, porque la relación de desnivel es desproporcionada con la esencia a la que se debe el noble espiritualmente elevada. De manera que deslastra el carácter de vulgaridad y estimúlalo para elevar su nivel actual. El siguiente contexto
es el de desbordamiento. Hay que tomar una resolución porque una única línea yin controla la expansión realmente creativa de los elementos yang. Hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. No se debe tratar de desalojar con violencia, pero tampoco se deben enmascarar los propios defectos. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al 49, la tercera al 58, la cuarta al 5 y la sexta al hexagrama número 1. La segunda línea en mutación dentro del contexto del desbordamiento le dice el consultante, todo el día debes alertado estar empleándote en la ejercitación de la defensa armada para lo que pueda venir de atrás, del pasado, de lo que te pueda venir por la derecha, por la izquierda y de lo que pueda estar delante. Y todo esto deberá estarte previniendo constantemente y al mismo tiempo que alerta para cuando se conjuguen la sabiduría y los elementos ejecutivos con el tiempo pertinente para darle un vuelco a la circunstancia, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del cambio, que abarca desde la pelecha, el cambio de piel de determinados animales según qué época, y el cambio de las estaciones y el cambio de las revoluciones estatales. La línea tercera, dentro de este contexto de desbordamiento que amenaza, dice, no lo vas a poder arreglar con palabras. Mantienes un vínculo todavía con elementos de vulgaridad, deberás sacar el paraguas para aguantar el chaparrón y dirigirte en busca de los pares, como indica el complementario transicional, que es Sagrama 58, con quienes tendrá verdaderamente capacidad para regenerar. No con cualquiera que te encuentre, no tratando de arreglar las cosas con razonamiento, sino dirigiéndote a regenerar con los pares. La quinta línea eh, la cuarta línea de mutación que lleva el hexagrama de la espera, le dice, sin embargo, a la hora de oír estos consejos no los asimilas adecuadamente, cuando en verdad harías bien en dejarte conducir por ello y saber esperar y escuchar, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el arquetipo de la espera. La línea sexta dice, no te vaya inadvertido a pasar todos los dictámenes anteriores y te hagas sordo a todas las advertencias. Volvemos a reiterarte desde lo trascendente el arquetipo de lo creativo para que analices tu comportamiento en relación a la mayor eticidad posible, a la provisión de perseverante sentido de justicia para armonizar los elementos y a la demanda de cada tiempo circunstancial, de manera que deslastra el carácter de vulgaridad y estimúlalo para elevar su nivel actual. Con la siguiente consulta nos encontramos con el arquetipo del encuentro súbito con una circunstancia en las que creemos que podemos permitirnos debilidades, pero que si le damos cabida en nuestro entorno van a acabar a medio o largo plazo por destruir nuestra propia estructura. Debemos revertir ese sentido de entendimiento del 44 por instruirnos conforme los principios celestes y así sí que podremos controlar que no entre la debilidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 1, la segunda al 33, la tercera al 6 y la cuarta al 57.
La primera línea dentro de estos encuentros súbitos y de carácter autocomplaciente. El texto tradicional dice: debe frenar con garga de bronce ese impulso y someterlo a los principios de lo creativo, que es el arquetipo transicional que motiva esta línea y que te dice elevación de principio, justicia perseverante y la elevación de principio y la perseverante propiciación de justicia en relación a lo que cada tiempo vaya demandando. La segunda línea dice: cierta holgura de trato te está permitida con el vulgar, pero no para que la saques a la plaza pública, y siempre estando advertido de que ante su ascenso, como indica el complementario transicional, el noble sabrá retirarse a su valer superior, como indica efectivamente los valores de los celestes en relación a los valores caducos del cúmulo de lo material, que pueden ser tan importantes como una montaña, pero en relación de desnivel con lo creativo, pues debe quedar abajo y saber retirarte como el noble. La tercera línea del 44 todavía detecta en el consultante esa proclividad a querer ir en busca de lo goloso, pero el texto le dice: oye, imagina que tienes los muslos despilados y que tuvieras que moverte, ¿cómo lo harías? Pues sin duda con extremada dificultad. No vaya, el contexto terminal de la conjunción de líneas y complementario, no vayas a profundizar el conflicto yendo hacia allí, sino lo mejor de un conflicto es evitándolo, no entrando en él. La cuarta línea pone un matiz importante, es ya línea primera del trigrama superior, y dentro del contexto de lo universal, así como la segunda línea permitía un cierto trato con lo vulgar, sabiendo sin embargo delimitarlo, aquí dice: si te desentiendes totalmente de los elementos, de los pequeños elementos de la vida cotidiana, cuando necesites de ellos, no, como reza el texto de la línea, no vas a encontrar los peces en la pecera, porque siendo tu obligación cuidarlo, lo has descuidado. El complementario transicional dice: a lo pequeño debes ponerlo en relación a una alta meta y dirigir todos los pequeños esfuerzos para orientarlo en ese sentido y no olvidarte totalmente de ello. De manera que el complementario total te dice: deslastra el carácter de vulgaridad y estimúlalo en noblemente elevar. El siguiente arquetipo que nos encontramos con 4 líneas de mutación es el de la desazón, la opresión, el agotamiento, pero que viene no para fastidiar al consultante, sino para probar su temple, sabiendo redimensionarlo humanamente y en función de esa aceptación, sin contraargumentar todos los méritos que el noble crea que puede, el consultante cree que puede argumentar para requerir para sí más beneficios del que está obteniendo, pues aceptándolo, asumiéndolo, pues también disminuye el rencor contra el destino, que no tiene sentido argumentar. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva al 58, la segunda, que lleva al 45, la cuarta que lo hace el 29 y la sexta que lo lleva al hexagrama número 6. La primera línea, dentro de este contexto de desazón, le dice al consultante: no vayas a buscar amparo en tus viejos fueros que ya son obsoletos. Dirígete hacia adelante a la comunidad de adultos y pares, como indica el complementario transicional, hexagrama número 58, donde verdaderamente puedes reparar de cara al presente y al futuro.
La línea segunda le reconoce al consultante eh, la cierta reiteración de lo cotidiano puede efectivamente minar el ánimo queriendo hacer huir, pero en esta posición central el consultante en línea yang tiene de qué comer y de qué beber, debe sacrificar por el conjunto congregacional donde está, que se deshaga de estas ilusiones de querer huir de su responsabilidad actual, por el conjunto, por la congregación, por el resultado de la cosecha final, como indica el complementario transicional, hexagrama número 45. La cuarta línea insiste en la recomendación al consultante, oye, no te quedes prendado en el círculo de tus vecinos ricos cuando te ha sido dada la capacidad de, de nutrir básicamente como el agua, de fertilizar, pero siendo eso siempre fiel a sí misma y discurriendo hacia abajo por donde le va poniendo la gravedad que debe discurrir, no queriéndose quedar. El arquetipo complementario de esta línea, el 29, el magisterio del agua, discurrente y fertilizadora, sin pararse. La línea sexta, dentro del contexto de esta situación general de opresión en la que se siente el consultante, él piensa que si se mueve no va a poder salir nada bien, pero eso no son más que residuos del pasado que en cuanto se ponga en movimiento lo va a poder despejar y no quedarse ahí profundizando el conflicto, como indica el complementario transicional, ese grama número 6. De manera que deslastra el carácter de vulgaridad y estimúlalo para elevar. Perdón. Con el siguiente consulta nos encontramos hasta el pozo de lo comunal. Ciertamente que no da más que agua, pero agua fundamental como exhortación a compartir entre todos los circunstantes para regar las plantas, para brevar a los animales y para proyectar nuevas cosas. Pero de momento, en esa base, ni corto ni largo. Dentro de este contexto, muta la línea primera hasta el hexagrama 5, la segunda al 39, la tercera que lleva al 29 y la sexta que lleva al 57. La primera línea del pozo, pues mal, hemos empezado mal porque el pozo que hemos encontrado en principio o hacia el que pretendemos con la consulta, pues está seco, allí no acude la vida. Habrá que esperar mejor ocasión para encontrar otro pozo. Este está seco y conviene esperar otras circunstancias, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la espera. La segunda línea por demás dice, hay un rico caudal que se podría beber, pero en la manera de comunicar y de extraer del fondo hacia afuera lo que produce no es agua, sino obstáculos. Pierde. En la manera de comunicar el fondo con el exterior está obstruido. El noble ante esas dificultades se para analizar que falla en la comunicación entre principio y finalidad, que lo que llega a producir son obstrucciones. La tercera línea en mutación dentro del pozo, dentro del contexto general de lo comunal, dice, hay un pozo revitalizado cerca, pero el consultante no lo ha visto. El texto tradicional dice, si el rey fuera preparado, podría disfrutar de esa agua fresca y dar de beber a su pueblo, pero para ello necesitaría la actitud del agua.
que fiel a sí misma, sin embargo, sabe adecuarse sin pretensiones al terreno circunstancial por donde debe fluir y de ese modo sí que encontraría el pozo por los cielos. Arquetipo transicional 29, con esos requerimientos: adaptación circunstancial y fluir conforme al terreno que le presenta la gravedad del entorno. La sexta línea, ya terminal del hexagrama, si el consultante ha asumido las correcciones pertinentes de las líneas anteriores, pues finalmente sí que podrá sacar de aquel caudal rico que cuanta más saca, más puede regar. Siempre que sitúe una alta meta y canalice debidamente todo su esfuerzo para llevarla hacia allí y poder alumbrar. De manera que deslastra pues la vulgaridad y estimula el poder elevar. El siguiente arquetipo es al que yo llamo coloquialmente de la subordinación de los deseos del corazón, que se reconocen perfectamente legítimos y biológicos, pero que en el ámbito de la humanidad lo propio es subordinarlo a los principios espirituales, éticos, morales y legales del entorno. Este es el contexto que representa el hexagrama 54 sintéticamente. Dentro de él muta la línea segunda al 51, la cuarta al 19, la quinta que nos llevaría al 58 y la sexta que lo hace al 38. La segunda línea, dentro del contexto de subordinación, le dice al consultante que en relación a su proyecto los socios lo van a abandonar o el compañero, el texto habla de viudedad. Se ha perdido al compañero o a la compañera, de manera que nos quedamos solos ante la situación, lo cual produce una conmoción. Conmoción en virtud de la cual el propio consultante debe analizar y conservar su esencialidad, pero sacar una nueva regla para adecuarse a la exigencia que le pone el cielo delante. La cuarta línea, primera del trigrama superior, el texto tradicional dice: la doncella es casta y no se promete con el primero que encuentra, sino que haciendo uso del complementario transicional, analiza las circunstancias con proximidad, pero también con larga previsión para evitar que luego nos llegue la desventura por actuar negligentemente. La quinta línea, línea de gobernación dentro del contexto en el que estamos, dice, sin embargo, debes tomar la delantera y saber hacer excepción, aunque padezca de ciertas carencias, pero de cara a un futuro, aunque en principio vaya a hacer una sesión padeciendo de ciertas carencias, finalmente quedan las expectativas de poder regenerar entre pares dignos, como indica el complementario transicional, hexagrama número 58. Finalmente poder reparar entre pares. La línea sexta dentro de este contexto de subordinación dice: no viene, no te serviría hacer un paripé, de hacer un desposorio de cara a la galería que cumpliera los aspectos externamente, pero habiendo una divergencia sustancial y faltando el principio de autoridad entre ambos contrayentes. Para nada, sal de ese ámbito y acepta la diversidad. Despójate, por tanto, de vulgaridad, estimulando el poder elevar la bondad caracterial. El siguiente arquetipo nos encontramos con la plenitud. Cuando la cosa está clara en el interior, inmediatamente debemos
aplicar justicia en el exterior sin tristeza. El contexto implica plenitud tanto de oscuridad como de luz. Vamos a ver cómo nos resolvemos en las líneas, que son la tercera que lleva al 51, la cuarta que lleva al 36, la quinta que lo hace al 49 y la sexta al 30. La tercera línea del hexagrama de la plenitud le dice al consultante: pese a tu fuerza, pese a tu esfuerzo, pese a tu bondad, la interferencia entre tú y el objetivo ideal son tantas que no te van a permitir llegar hasta ella. Es como si estuviera con una pierna partida, un brazo quebrado. Te embarga la conmoción, no tires tus ofrendas esenciales, pero saca una recta regla para caminar sin pisar camino que no se corresponda con lo que el destino tiene reservado para ti en buena ley. La cuarta línea dice: aún así, que lleva el 36, aún anonimado entre la oscuridad, vas a poder encontrarte con tu congenial y poder trabar una correcta complementación de necesidades, pero en medio de la oscuridad. La quinta línea, línea de gobernación en este contexto de plenitud de aplicación de justicia, dice: en virtud de tu receptiva gobernabilidad, finalmente líneas ocultas se te van a aproximar para poder conjugar un cambio con fe y en el momento adecuado de sabiduría y de elementos ejecutivos. Así que la sexta línea implica una advertencia. No te alejes por el limbo, no te vayas a vagar por el limbo alejándote de tu corresponsabilidad por todas las vicisitudes por las que el entorno presenta. Adhiere con perseverancia, como indica el complementario transicional, la adherencia, para saber discernir lo claro de lo oscuro. Cultiva con docilidad la luz, tanto dentro de ti como en el contexto al que te debe. Deslastra pues de vulgaridad y estimula el poder elevar. El siguiente contexto es el del extranjero, el del caminante, al que hay que saber adecuarse, no arrastrando los fueros anteriores y tratando con respeto las costumbres extrañas para nosotros como caminantes y con una ambición comedida. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 30, la tercera al 35, la cuarta al 52 y la quinta al 33. La primera línea del andariego, el texto tradicional, el oráculo, lo trascendente, nos descubre en un ámbito de excesiva vulgaridad. Con lo primero que nos encontramos, nos solazamos en copas y en palabras. Para nada. Deslástrate de esta vulgaridad y adhiere a lo esencial, como indica el transicional, la adherencia, en función de la cual a un elemento esencial, con docilidad se puede discernir lo claro y lo oscuro para iluminar dentro de sí y dentro de fuera, y no dando ese pernicioso ejemplo a la buena vecindad del lugar por donde uno pasa, aliándose con lo primero que encuentra. La tercera línea, que lleva al 35, le da otra severa advertencia al consultante: no trates altaneramente a tu servidor, a tu hospedador, a quien te ayuda, sino sé receptivo, abiertamente receptivo, ilumina lo claro y lo oscuro para poder progresar ayudando también a quien a ti te está ayudando. El arquetipo transicional es el 35, el de un progreso diáfano y expansivo
rápido como el del sol en un solo día. La cuarta línea, primera línea del trigrama exterior, te reconoce que tu corazón no está contento por los emolumentos que recibe, creyendo tú que debes recibir más. Y el texto tradicional te dice, recuerda que eres extranjero, aquí no es la gente de tu pueblo quienes te van a agasajar como fulanito de tal, tan conocido y tan brillante él. Aquí está en un contexto de pivotación entre un tiempo anterior y un tiempo posterior, en el que debes atenerte al aquí y a la ahora con desapego del yo y aceptar remuneración que efectivamente te están dando y que es la que te corresponde en esta situación. La quinta línea, sobre la anterior, te dice, rinde honorablemente, con diligencia, un buen servicio y retírate de todos los elementos vulgares. Ya esté en ti de manera emergente o estén en el entorno como incitación. El complementario transicional de esta línea es la retirada de lo vulgar. 33. De manera consultante, que deslastra el carácter de vulgaridad y estimúlalo para con bien elevar. El siguiente arquetipo y último en nuestro estudio de hoy lo emprendemos con el arquetipo 64, con un río helado entre nosotros y nuestro objetivo. El legendario representante de esta tesitura en el ámbito literario es el zorro experimentado, astuto, que oculta cada paso antes de precipitarse en la corriente helada y hundirse. Y esto es el contexto del hexagrama. Dentro de él, la línea primera muta nos lleva al 38, la segunda al 35, la cuarta al hexagrama número 4 y la quinta al hexagrama 6. La primera línea, antes de la consumación, estamos viendo como el zorro, las gallinas en la otra ribera, pero debemos actuar frenando como el zorro le impondría al jovenzuelo, lo cual frena tu rueda, porque todavía el ámbito está dividido y no hay un principio de autoridad, como indica el complementario transicional que es el 38. La segunda línea insiste en la frenada, poniendo como foco el transicional 35, el iluminar lo bajo, lo medio y lo alto, sin perder de vista el objetivo, pero frenando y procurando iluminar todos los bajíos y todo el medio que hay por delante. La cuarta línea, que también muta y que ya es la primera del trigrama superior, dices, luego de haber asimilado estos pertinentes consejos de manera necesaria, pues ya pertrechado de principio, sí que debes disponerte a castigar las tierras diabólicas, tanto en ti como en el medio, para en el entorno adecuado abrir un cauce con docilidad y adecuación a lo estructurado ya allí previamente, para ir elaborando en él tu nuevo cauce en base a los principios que has consolidado. Castiga las tierras diabólicas tanto en ti como en el exterior, y conduce por ella tu caudal. La quinta línea ya te ve con capacidad suficiente, tu verdad es profunda, tanto es así como para poder salvar el obstáculo de entrar en conflicto, que es el arquetipo que tienes delante, un arquetipo del conflicto, cuyo texto dice lo mejor de un conflicto es no tenerlo, y si entras en él, pues lo mejor retirarte cuanto antes. En virtud de la sabiduría adquirida por la quinta línea, sabe evitarlo con perfección. Así que deslastra el carácter de vulgaridad y estimúlalo para elevar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy.
Gracias por vuestra atención.